Bueno, muchas gracias a las personas que me invitaron, a Jesús que anda teniendo su nuevo hijo, su primer hijo creo, no sé, está inscribiéndolo como comentaban, así que muchas gracias por esta invitación. Y esta ya es la segunda vez que me toca estar acá. Estuvimos el año pasado con Carolina Oriones, con mi compañera de trabajo, en este mismo auditorio, y les vengo a contar un poco desde el punto de la política pública que estamos haciendo como Corfo, desde el Plan BIM, en la implementación de BIM en el Estado. Y ahí toma mucha relevancia varias cosas que comentaba Margarita y las voy a ir reforzando para algunas cosas. Lo primero es entender que la industria de la construcción hoy día es el 6,5% del Producto Interno Bruto, esa es la incidencia que tiene, y además afecta en el 10,6% del empleo. Por lo tanto, es un punto muy relevante con respecto a las industrias. No es algo, todo lo que pasa en la industria de la construcción afecta completamente a lo que le ocurre a Chile. Pero tenemos un problema, tenemos una gran brecha, ¿no es cierto?, dentro de la industria, que es que tenemos una menor productividad dentro de este sector. Y el acumulado que tenemos en los últimos 20 años es que han generado por esta mala productividad o baja productividad 100.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas en estos últimos 20 años. Solamente comparando a un trabajador promedio chileno que aporta 50.000 dólares versus el trabajador de la construcción que aporta 37.000. Solamente esa brecha nos hace ver y buscar un valor agregado que nos permita mejorar esa ruta. Esto ni siquiera es comparándonos con los países de la OCDE ni nada de eso, solamente internamente en Chile. Además hay un estudio de McKinsey que dice que nuestra productividad en la industria de la construcción es menos de la mitad hora hombre metro cuadrado. Nosotros podríamos decir que estamos bien, pero no estamos bien porque hace 4 o 5 años atrás era un 52% y ahora es un 48%. O sea, estamos produciendo menos de la mitad de lo que produce hora hombre en Estados Unidos. Y esto se da por varias cosas. Este es un estudio que hace sobre Chile, ¿no es cierto? Hay una fragmentación entre las etapas y los actores críticos. Aquí hay una caricatura, ¿no es cierto? Está el mandante que se lo pasa al diseñador, al arquitecto, el arquitecto al constructor, el subcontrato y el subcontrato, ¿no es cierto? Y nadie se hace cargo del proyecto completo, sino que todos nos hacemos cargo de nuestra etapa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que el especialista generalmente, cuando ya se le pagó el proyecto, recién se está construyendo y cuando hay algún problema en obra lo llaman y el especialista ya va 4 o 5 proyectos más adelante que el que le están pagando. Luego tenemos una baja adopción en métodos avanzados de gestión de información y eso lo que nos genera es este gráfico donde tenemos las distintas etapas que ocurren en un ciclo de vida de un proyecto y generalmente a medida que vamos acumulando conocimiento, cuando pasamos a la etapa, ese conocimiento se cae. ¿Por qué? Porque lo pasamos con métodos de gestión de información que son muy básicos, que son papel. Entonces, yo como consultor que hice la etapa de planificación, tengo mucho conocimiento, se la paso al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo tiene que volver a hacer crecer ese conocimiento para lograr el mismo punto. Y eso lo que hace es que tenemos pérdidas y ineficiencias en todo el ciclo y lo que apunta y lo que vamos a ver es que a través de gestión de información avanzada podríamos mantener ese punto, en este caso a través de BIM, lo podríamos mantener con una curva más o menos estable. Y luego tenemos una baja capacitación de los trabajadores del sector, en todo ámbito, y bajo uso de componentes prefabricados, que es un poco lo que comentaba el profesor Massa, ¿no es cierto?, de cómo funcionan y cuál es el aporte que tienen esto. Nosotros hoy día como Corfo y el Plan BIM está enfocado en estas dos cosas, en solucionar las brechas que existen entre la fragmentación entre las etapas y los actores y en implementar métodos avanzados de gestión de información. Plan BIM hoy día es un proyecto, ¿no es cierto?, que tiene una cierta institucionalidad, que nace a través de un acuerdo público-privado entre estos ministerios, ¿no es cierto?, entre Economía, Hacienda, Obras Públicas y Vivienda, junto con Corfo, la Cámara Chilena de la Construcción y el Instituto de la Construcción, quienes creen que a través de BIM, incorporando metodologías de tecnologías de información, podemos mejorar la productividad del país. Y para eso, en este caso Corfo, que depende del Ministerio de Economía, crea el Construye 2025 en el 2014 y en el 2016 nace Plan BIM, que es el proyecto en el cual estoy trabajando. Y en el 2017 se crea un comité de transformación digital que le otorga en cierta manera una cierta institucionalidad para pasar por los distintos cambios de administración y en ese sentido tenemos presupuesto por base directa y eso nos da una gran estabilidad para poder seguir avanzando. Al día de hoy ya son 18 las instituciones públicas que están adheridas a este acuerdo público-privado. Este acuerdo público-privado es un acuerdo de buenas intenciones que confían en que a través de esto se va a mejorar la productividad. ¿Qué es lo que queremos hacer? El aumento de productividad y sustentabilidad de la industria.
Nosotros estamos trabajando con el Estado, en este sentido, haciendo una transferencia metodológica para mejorar el requerimiento y la administración de información dentro del ciclo de vida del proyecto. Como muy bien comentaba Margarita, el Estado tiene ciertas particularidades en cómo administra la información, ayudando al sector privado a la difusión con las empresas para que se modernicen, ¿no es cierto?, e innoven para poder responder a este requerimiento público, y por supuesto la academia, y la Universidad del Biobío es un gran actor dentro de esto, es para formar a los profesionales y técnicos capacitados para poder meterlos a esta línea. Tenemos un mandato, este mandato es una declaración pública que existe, la hizo, ¿no es cierto?, la administración anterior a través de la presidenta Bachelet, y ya la estábamos trabajando también para que se vuelva a hacer en esta administración, que es que el 2020 inicia el requerimiento BIM en los proyectos públicos de manera estructurada y estandarizada. El requerimiento de BIM en el Estado ocurre hace muchos años atrás, ¿ya? Como muy bien decía Margarita, han habido intenciones espontáneas por parte de los equipos, algunas más estructuradas, otras porque reconocen ciertos beneficios, pero estamos trabajando con las distintas instituciones públicas para poder, para poder ir trabajando y lograr que desde el 2020 ciertas tipologías que se están trabajando y se están empezando a pilotear empiecen a requerir BIM desde el 2020 con estándares y de la misma manera. Eso no significa que van a ser todos los proyectos públicos. Son los proyectos públicos que se han piloteado, que se han trabajado, y es parte de lo que les voy a mostrar ahora. Y hay un trabajo que de aquí al 2025 nos conectemos con DOM en línea, que es un proyecto que está desarrollando el Ministerio de Vivienda, que es para poder tener las direcciones de obra, en este caso digital, por la web, y nosotros apuntamos a que se puedan cargar los modelos BIM a esa plataforma. Perdí el tiempo, queda todavía 14 minutos. Entonces, para poder hacer esto hemos estado construyendo ciertos requerimientos estandarizados de BIM para estas instituciones públicas. ¿Y cómo lo hemos estado haciendo? Primero entendiendo qué es lo que pasa. Nosotros hoy día estamos trabajando con la institución pública que es solicitante de cierta infraestructura. ¿A quién? A un oferente que es un consultor o contratista del sector privado. Y lo que estamos haciendo es que estamos estandarizando cómo va a ser la solicitud de información a través de BIM hacia el oferente, para que tenga claridad con qué es lo que se le está pidiendo, y existe una respuesta clara de qué es lo que debe entregar ese consultor, que es información que le sirve al Estado. ¿Por qué? Porque BIM significa Building Information Modeling, y nosotros estamos preocupados de la información. Generalmente, durante los últimos años, se ha estado muy preocupado de la modelación, de modelar todo, ¿no es cierto?, geométricamente, colocar el guardapolvo, el tornillo, muchas cosas dentro de un modelo, pero se ha perdido la fase de la información no gráfica. Nos hemos preocupado mucho de la información gráfica. Y eso es lo que estamos estandarizando y estamos trabajando con los ministerios. ¿Y de qué manera? Primero, comprendiendo el ciclo de vida completo de los proyectos. ¿Eso qué significa? Existen etapas macro, ¿no es cierto? Existe el Ministerio de Desarrollo Social, que muy bien comentaba Margarita, tiene una metodología, ¿no es cierto?, que es la metodología de MDS, el Ministerio de Desarrollo Social, que indica cada una de las partes, que inicia con una idea, una prefactibilidad, factibilidad de distintas etapas, y estas son macroetapas. Planificación, existe un diseño, una construcción y una operación. ¿Y por qué es importante esto? Porque existen, como muy bien comentaba Margarita, y la voy a ir citando muchas veces, existen distintos actores. El Ministerio de Salud puede haber planificado un hospital y le pide al Ministerio de Obras Públicas que se lo diseñe y que se lo construya, y luego lo opera nuevamente el Ministerio de Salud. Y eso significa que nosotros tenemos que entender que existen ciertos puntos de control, de información, que toman la decisión de pasar o no a la siguiente etapa. Y eso es parte de la RS, de rentabilidad social que entrega MDS, que con ese papel ellos van a Hacienda y piden la plata. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es traspasar información y garantizar que la información que necesita el mandante, que pasa por distintos actores, se garantiza. Y que además la información que se genera en cada etapa permite avanzar a la siguiente etapa, ¿ya? Puede sonar bastante simple, pero es bastante complejo de poder realizar, porque hay que estandarizar varias cosas. Y para eso estamos estableciendo objetivos claros para el requerimiento de BIM. Entender para qué vamos a utilizar BIM. No vamos a pedir BIM como una gran varita mágica o una gran bolsa de gato que no sabemos qué significa. Lo vamos a pedir porque tenemos un objetivo claro. Además, estamos incorporando BIM a solucionar, en este caso, problemas reales de los proyectos. No problemas teóricos que muchas veces las casas de software nos presentan, sino que le haga sentido a las personas y a los profesionales. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos la resistencia al cambio. Esto es una gestión del cambio lo que estamos generando.
Si las personas no ven valor agregado en su trabajo diario, no lo van a realizar. Por excelente que quede, porque aunque tengamos estándares y estemos garantizados, certificados y todo, si las personas no ven valor agregado en su trabajo del día a día, no lo van a ocupar. Y para eso tenemos que resolverle los problemas a los profesionales a distintas escalas. Además, la idea es requerir BIM en medida justa, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque esto tiene un costo. Y lo importante es que ese costo tenga un retorno. Si yo pido BIM y pido todo el BIM que se me ocurra, realmente no tengo cómo garantizar que el retorno va a tener, en cierta manera, un valor agregado con respecto a lo que estamos haciendo. Y finalmente, estandarizando los requerimientos de los distintos proyectos. ¿Por qué? Porque eso nos permite que el privado, quien tiene que implementar, y el Estado, que también lo tiene que implementar, lo implementa de una manera. No de la manera como quiere el MOB, como quiere el MIMBU, como quiere el MinSal, o como quiere la empresa A o la empresa B, sino que hay un requerimiento estandarizado, donde pedimos información para propios objetivos, pero de la misma forma. ¿Qué es lo que define, en este caso, lo que estamos haciendo? Define primero, que se llama solicitud de información BIM, que vendría siendo en el MOB el TDR, ¿no es cierto?, el término de referencia. Define claramente cuáles son los objetivos de BIM y cuáles son los entregables. Y en los entregables tenemos un plan de ejecución BIM, que se le pone el apellido BIM, pero la industria de la construcción, no solamente en la parte de edificación o infraestructura, sino que en obras civiles, en minería, siempre hemos hablado de un plan de ejecución donde partimos, el consultor, el contratista, explica cómo va a hacer sus tareas, y eso es muy importante desde un inicio. Vamos a ver cuáles son los modelos BIM que tenemos que entregar y cuáles son los documentos que tienen que estar como input hacia los modelos y los outputs que van a salir de estos modelos. De esa manera vamos a ir colocando el foco en la información que está pasando en cada una de estas partes del ciclo. Y estamos creando un estándar que lo que busca es garantizar que esta información que va a circular tenga 4 condiciones. 1, que sea suficiente, que sea consistente, interoperable y, por supuesto, de calidad. Me voy a quedar en un punto particular, porque la suficiencia, consistencia y calidad generalmente son conceptos que se entienden rápidamente, pero la interoperabilidad, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de interoperabilidad, hablamos de la capacidad de un producto o sistema para trabajar con otros productos o sistemas existentes o futuros, sin restricción de acceso o implementación. Y eso es vital para el Estado. La información que tiene que tener el Estado tiene que tener transparencia y probidad. El Estado no puede pedir una cosa en particular, no puede pedir un software en particular. Segundo, esto tiene que fomentar la competencia y el aumento de proveedores, que puedan acceder a la mayor cantidad de proveedores posible. Tercero, integrar la información con otros sistemas existentes. BIM es una parte de toda la cadena de valor que existe dentro de un proyecto, pero hay sistemas que son automatizaciones, sistemas de administración de empresas, sistemas de manejo de edificios, distintos sistemas que se van a integrar, desde SAP, Máximo, distintos software que existen hoy día en el mercado. Y por supuesto, asegurar la usabilidad de los datos en el tiempo. El Estado, cuando compra algo, tiene que mantener y esos datos tiene que poder acceder siempre. Porque hoy día el Estado muchas veces está guardando la información de esta manera, a través de cajas y cajas de papel, donde el acceder a esa información no es posible. Pero hay proyectos en los cuales ya se está pidiendo BIM. Y esos modelos BIM están quedando, algunos de ellos, por una mala gestión o porque no se tiene claro para qué se están pidiendo, están quedando guardados en discos duros o en CDs, ¿no es cierto?, en las entregas que se están realizando. Y es por eso que el Estado necesita información organizada que pueda ser usada en el futuro para la operación, que ese es el gran foco. Recuerden que el Estado es un Estado que administra infraestructura pública y las posibles remodelaciones que tenga. Para eso hemos revisado una serie de estándares internacionales, ¿no es cierto?, que esto no es algo que estamos inventando, esto ocurre en distintos países, y hay una estrategia con respecto a este estándar BIM que nos da la posibilidad de no quedar cerrado, ¿no es cierto?, como una isla dentro de Sudamérica, sino que permitir la exportación y la importación de servicios o distintos sistemas. Lo primero, tenemos una base tecnológica, que es la interoperabilidad. Y para eso hay una serie de estándares que estamos utilizando y estamos trabajando con el INN para poder ser parte y estamos votando en estas cosas para traerlas como normas chilenas. Tenemos luego conceptos generales que son las ISO de BIM que existen a nivel internacional, que se están desarrollando, parten por el Reino Unido, ¿no es cierto?, y ahora se están basando como ISO internacionales. Y luego tenemos el requerimiento específico, tomando esta base tecnológica y este gran paraguas, ¿no es cierto? O sea, tenemos la fundación y tenemos el gran paraguas que nos permite que entren y salgan proveedores.
tenemos el requerimiento específico, que es el requerimiento nacional, que es lo que quiere el Estado. Y de esa manera estamos haciendo adopción directa de estas normas que son computacionales, y aquí hay algunos profesionales de la Universidad del Biobío que participan en estas discusiones en el INN. Tenemos esto como referencia normativa y estamos trabajando como país participante en esas ISO. Somos el único país de Latinoamérica que está como votante en la ISO con respecto a las normas BIM. Y finalmente, el contenido que tiene este documento apunta a ver cuáles son los flujos de información que van a ocurrir en BIM, cuáles son los estándares que nos van a permitir esto, y qué es solicitar y responder a través de BIM. Y aquí es donde yo voy a pasar rápidamente algunos temas. Primero, existe un manual básico de qué es lo mínimo que se debe entregar a través de BIM. Y es un manual que a través de IFC, que es el formato que nos permite la interoperabilidad, nos va a permitir definir ciertas cosas, reglas del juego. Póngale un nombre al archivo, modele los elementos cercanos a un punto 00, tiene que ocupar las entidades que correspondan. Si modela un muro, ocupa un muro. Si ocupa una losa, o si modela una losa, ocupe la herramienta losa. Tiene que elegir un sistema de clasificación, colocar e identificar lo que es un elemento de carga. Son 12 tareas muy simples que nos ayudan a estructurar la información. ¿Por qué? Porque la idea es esto. La idea es, voy a volver atrás, perdón. La idea es, perdón, no funciona bien el pasador. Otro más atrás, ahí sí. Vamos acá. Lo que nos permite esto es que a través de un visualizador gratuito, un modelo BIM, aplicando estas reglas, estas 12 tareas, podemos simplificar, por ejemplo, y hacer un doble clic y ver si es que el nombre del proyecto está aplicado a todos los elementos. Y como es una tarea, en este caso automatizada, todos los elementos están verdes. Cumple con el requerimiento. Entonces, la persona que tiene que revisar la información es mucho más simple. Segundo, tenemos que verificar que existen o no, si es que tienen las propiedades de resistencia al fuego. No cumple con la resistencia al fuego, se puso todo rojo. Eso nos permite estructurar la información, separar por todo lo que es estructural, y automáticamente el modelo se filtra. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los mismos parámetros estandarizados que nos permiten administrar la información. Cuando hablamos de los modelos BIM, hablamos de que el Estado puede requerir dentro de todo el ciclo de vida 9 tipos de modelos, que van desde el modelo del sitio, volumétrico, arquitectura, hasta el de operación, dependiendo de las distintas etapas del ciclo de vida. Los usos de BIM, que son los métodos de aplicación de BIM, recuerden que BIM no es un fin en sí mismo. Yo no hago BIM para hacer BIM, no hago modelos tridimensionales para tener un lindo modelo, porque si fuese así sería carísimo. Lo que estamos haciendo es que vamos a aplicar BIM de una cierta metodología, con ciertos métodos, para cumplir un objetivo. Por ejemplo, vamos a utilizar BIM para hacer estimación de cantidades y costos. Nosotros no hacemos estimación de cantidad y costo para tener estimación de cantidad y costo. Lo hacemos porque nuestro objetivo es no salirnos de un presupuesto. Para eso utilizamos BIM para hacer estimación de costo. Entonces aquí les traje algunos ejemplos, muy rápidos. Esto es cómo se pueden levantar las condiciones existentes. Ahí hay un escáner, ¿no es cierto? A través de drones, como hablaba Margarita, o a través de una nube de puntos, a través de un escáner, se puede levantar un sitio o un lugar sin mayor problema, y con eso tenemos las condiciones existentes del sitio. Eso nos va a ayudar ¿para qué? Para entender los bordes, cuáles son nuestras restricciones dentro de un terreno. El análisis de la ubicación. Hay software que nos permite importar ciudades completas a través de información que existe hoy día en la web, información gratuita de ciertas ciudades, ¿no es cierto? Obviamente las ciudades más alejadas de las grandes urbes van perdiendo un poco el detalle, pero se pueden importar. Ahí tenemos la ciudad de Manhattan, en este caso ahí está Manhattan en Nueva York, cómo importan la ciudad, y se pueden obtener los datos inmediatamente para hacer análisis de ubicación, como qué, restricciones por agua, de calles, alturas, distintos elementos que están ya predefinidos y preseteados, y en ese sentido podemos importar información con distinto nivel de detalle. Obviamente esto no es igual que hacer un escaneo en el lugar con milímetros, pero va a depender del nivel de detalle de la información que necesitemos. Y eso nos permite, en este caso, al importar estas ciudades, poder colocar volumetrías para hacer análisis de cómo se comportan esas volumetrías en un lugar con ciertas restricciones. Por ejemplo, esto es un modelo que se coloca dentro de este mismo levantamiento. Se coloca una volumetría, se activa a través de IFC, ¿no es cierto? Y podemos ver cómo se comporta una torre con las condiciones que tienen de espacios mixtos, espacios públicos, espacios de vivienda, distintas relaciones que se tienen. Eso solamente a nivel volumétrico, no requiere mucho trabajo, pero nos permite ir realizando esos tipos de sistemas. Análisis energético.
a través de BIM, Margarita lo sabe más que bien, ¿no es cierto?, ha utilizado y permite hacer distintos tipos de análisis para entender cómo funcionan las edificaciones o la infraestructura que se está construyendo. Planeamiento de obra para la fase de construcción. Esto es un software que desarrolló la Universidad de California, que lo que permite es ver la secuencia constructiva de la carta GAN en un software en la web que es parecido a un videojuego. Entonces, de esa manera, hay una cámara puesta en el sitio y van viendo cuál es el nivel de avance y ahí pueden ver cómo van apareciendo los elementos, los distintos elementos de la secuencia constructiva a través de este desarrollo de la universidad. Distintos testeos que han estado realizando. Y finalmente, el mantenimiento preventivo, que lo que nos permite es, en la etapa de operación, tener un activo en el cual yo puedo reconocer, sin tener que estar en el lugar, cuáles son los elementos que tengo que administrar. Cuando tengo que hacerle mantención a la manejadora de aire, cuando tengo que cambiarle el filtro al elemento, para que la mantención sea proactiva y no reactiva, que es mucho de lo que ocurre hoy día en el país. Además, estamos definiendo cuál va a ser el nivel de detalle de estos elementos, ¿no es cierto? Y el estándar declara cuál es el nivel de detalle de la información que va a tener. Para eso generamos una serie de grupos, porque esto como son parámetros, ¿no es cierto?, y cuesta poder entenderlo. Hicimos ciertos grupos, definimos 15 grupos de tipos de información y estamos generando una cierta organización para que los modelos lleguen de la misma forma. Nomenclaturas, códigos, colores para especialidades y ciertos elementos que se están referenciando. Además, se generó en el año 2017 una matriz de roles que define exactamente qué significa ser un BIM manager, un modelador, un revisor en BIM. Y lo más importante es que estos son roles. Por lo tanto, un rol no es un cargo, un rol puede ser ejecutado por más de una persona o varios roles pueden ser ejecutados por una sola persona y va a depender del tamaño de la organización. Y eso determina, según una serie de competencias, cuáles son las competencias que tiene que tener, tanto duras como de BIM, como las blandas que tienen que ver con conocimiento previo en los elementos. Se están generando plantillas, templates para poder entregarles a los consultores privados qué es lo que es un plan de ejecución, como mínimo, por parte del Estado. Y todo este desarrollo, me quedan muy poquitas láminas, todo este desarrollo está hecho bajo una mesa multisectorial donde participan integrantes del Estado, del sector privado y de la academia, que son invitados cada 15 días. Hemos estado durante enero del año pasado hasta la próxima semana. La última sesión ya es la próxima semana. Este estándar va a pasar a una consulta pública durante febrero para estar siendo lanzado en junio de este año, el documento en un evento que vamos a hacer también, esperamos, en junio, si es que todo sale bien. De esa manera hemos estado revisando el conjunto mínimo de datos que va a pedir el Estado en esta información. Y los actores, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, distintos gremios. Nuevamente, muchas personas se nos acercan y nos dicen, oye, yo quiero participar. Tienen que acercarse a algún gremio, el colegio de arquitectos, al colegio de ingenieros, el colegio de constructores, alguna universidad, la Universidad del Biobío, distintas entidades que están participando en estas sesiones. Y ahora, durante el año pasado, estuvimos trabajando en una matriz de madurez BIM para las organizaciones, la cual va a ser lanzada ahora en este mes de enero, que lo que nos va a permitir es lo siguiente. Primero, identificar en base a pilares cómo estamos en base a la implementación de BIM de manera estratégica, en las personas, en los procesos y en la tecnología, e integra ciertas prácticas de cómo se debe planificar la incorporación de BIM en una organización, cómo se debe implementar BIM en la organización y finalmente cómo se debe mantener BIM en una organización. Y esta matriz lo que genera es que va a generar ciertos puntajes para saber por práctica o bien por pilar lo que está ocurriendo. ¿Qué genera esto? Que muchos hoy día de las empresas privadas que están implementando BIM están muy preocupados de esto, de la tecnología, y están dejando de lado los procesos, están dejando de lado la estrategia. Si la organización no cree, no confía en esto, las personas van a poder soportarlo hasta un cierto punto. Si las personas no creen en esto, las jefaturas también lo van a poder soportar por un corto tiempo. Y este documento obviamente va a otorgar un nivel X que nos va a dar esa matriz. Ese es el instrumento que va a quedar disponible en nuestra página web ahora dentro de este mes. Esperamos que sea ya la próxima semana y vamos a hacer una difusión con respecto a esto. Eso es lo que les quería comentar. Los invito a que se metan a nuestra biblioteca en planbim.cl, van a poder encontrar todo el material y nos sigan en las redes sociales. Gracias, Sebastián.